Muy buenas noches, son las 8 en punto y como lo hacemos siempre de lunes a viernes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco como siempre el que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy, como siempre, nos ven de México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Al final de la presentación, diremos quiénes, de qué países se han conectado. Les recuerdo que mientras estábamos en espera para entrar a las 8, hay una pantalla de inicio que les dice que si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o pertenece a un colegio de profesionistas y quisiera una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, una sesión cerrada solamente para ustedes, con mucho gusto lo podemos hacer utilizando nuestra plataforma, nuestros recursos en general, para que puedan seguir con el tema de educación médica continua de manera más eficiente, corta y haciendo preguntas, etcétera, abriendo pantallas, micrófonos, etcétera. Con mucho gusto lo hacemos. No, solo tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto lo generamos. El día de ayer fue miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández nos presenta una cápsula que publica en Facebook de Medical Legal Center para los profesionales de la salud a propósito del tema de contención del estrés para estos. Importantísimo, más que nunca ella habla el miércoles, el día de ayer habla del tema del aprendizaje, lo que tenemos que aprender de estas cosas que parecen no tan buenas. Les recuerdo nuestro programa el día de mañana, la doctora María Concepción, ella nos hablará de qué pasa con las mascotas en el tema del COVID. Muchos pacientes le preguntan a usted, médico, cómo, que si contagian, si no contagian, qué cuidados, etcétera, con las mascotas. Bueno, pues aquí tendrá el día de mañana toda la información. Ya tenemos listo el programa la próxima semana, que estará publicada el día de mañana ya en nuestras redes sociales y con mucho gusto mañana se los estaré informando. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Twitter, Instagram. Síganos en Instagram y también en Facebook. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero pedirles que nos ayuden a compartir nuestros programas a más profesionales de la salud. Es importante para ellos. Hay médicos que me encuentro que me dicen, Abraham, a mí no me habían dicho, no me había llegado el correo, entonces no tenga temor en transmitir esta información, de reenviar este WhatsApp a todos sus contactos. Ya saben que es súper calidad, siempre contando con los mejores invitados. Les recuerdo también que las preguntas me vayan a hacerles solamente por el capítulo de preguntas y respuestas, no solamente en el de chatear. En el de chatear podemos platicar, etcétera, pero preguntas solamente en el capítulo de preguntas y respuestas. Ahora sí me permito hacer la presentación de nuestro invitado especial. Para mí es un privilegio poder presentar al doctor Juan Carlos García Cruz. Él es médico internista, es geriatra de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Salvador y de Nutrición, maestro en Ciencias en Sistemas de Salud, miembro del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, miembro de la Red de Investigación de Envejecimiento CONACYT, miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor. Actualmente dirige desde su fundación la Unidad de Atención Geriátrica Hospitalaria del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto entre muchísimas otras actividades. Yo agradezco mucho que hubiese aceptado la invitación. Nos hablará de psicoinón geriátrico, mortalidad hospitalaria, hacia un nuevo paradigma, la metaenfermedad. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, Abraham. Agradezco mucho la invitación. También agradezco a la licenciada Patricia Gómez esta invitación a través de usted. Me da mucho gusto poder saludarlos este día, 16 de julio del 2020. Estamos desde la Ciudad de México y queremos compartir durante estos 40 minutos siguientes algunas experiencias que hemos ido acumulando en el transcurso de los últimos años y que tienen como finalidad dar a conocer la relevancia de las condiciones que presentan los adultos mayores para sus estancias hospitalarias. Súper bien. Doctor, pues lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Puede compartir su pantalla y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Abraham. Bien, nuevamente agradezco la invitación. El tema que trataremos en los siguientes 40 minutos es cincovinón geriátrico y mortalidad hospitalaria hacia un nuevo paradigma, la metaenfermedad. Partiré de esta tesis de que la atención hospitalaria que integre al cincovinón geriátrico modifica el paradigma vigente hacia la metaenfermedad. Para tratar de sustentar esta tesis, he tratado de desarrollar este plan en 4 puntos y trataré de mencionar algunos argumentos para llegar a la conclusión final. En la primera etapa veremos qué es el efecto que tiene la hospitalización y la mortalidad en los adultos mayores hospitalizados. Abordaremos qué es un síndrome como habitualmente lo conocemos y qué diferencias existen con las condiciones o síndromes geriátricos. También un sistema de puntuación que hemos ido elaborando en el adulto mayor hospitalizado para tratar de predecir desenlaces adversos en su hospitalización. Llegaremos a lo que es un paradigma y si actualmente aún el paradigma vigente de atención en salud como lo estamos utilizando, pues permite explicar los problemas que tenemos para llegar a lo que yo he definido como la metaenfermedad y finalizaré con algunas recomendaciones para la práctica clínica cotidiana. Mucha de la información que presentaré se fundamenta en el sitio en donde desempeño mi actividad profesional, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es actualmente la institución con mayor presencia en la atención a la salud y a la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943. Incluso la población derechohabiente se ha incrementado en 13 millones en un periodo tan corto como 7 años y su infraestructura médica se distribuye por todo el territorio nacional en diferentes niveles de atención, primero, segundo y tercero, siendo estos dos últimos los que brindan la atención hospitalaria y que son poco más de 260 unidades entre segundo y tercer nivel de atención. Lo que quiero resaltar en esta imagen es el número de egresos hospitalarios que estamos teniendo año con año. En el informe institucional que se envía al Ejecutivo, lo que podemos apreciar es cómo existe ya un incremento en la proporción de demanda de atención por la población de 65 y más años, y esta población se ha incrementado significativamente en los últimos años con un descenso en la demanda de atención en los niños y en los adolescentes. Estamos viendo en esta imagen los efectos de la transición demográfica en donde al día de hoy, por cada niño menor de 5 años, ya hay un adulto mayor de 65 años. Esto tiene una repercusión en los egresos de las unidades médicas de alta especialidad, en donde casi 1 de cada 5 sujetos que egresan en estos hospitales tiene más de 70 años. De tal manera que si nosotros estuviéramos considerando solamente los servicios hospitalarios institucionales, podríamos decir que ya nos encontramos en un país demográficamente viejo. Los riesgos de atención médica por edad también se incrementan significativamente por cada década de vida y vemos cómo de los 65 a los 74 años la probabilidad de demanda de atención se incrementa significativamente en los de 75 y 84 años. Quiero resaltar aquí los egresos como están documentados en muchas de las unidades de atención hospitalaria, en donde se enfoca en el paradigma actual que es el enfoque curativo, el enfoque hacia la enfermedad, de tal manera que, como trataré de argumentar en las siguientes imágenes, este paradigma vigente pues ya no se ajusta porque los adultos mayores que ingresan a veces tienen un desenlace deficiente o un desenlace adverso a pesar del tratamiento óptimo que se brinda en las instituciones de salud. Lo que podemos ver es cómo enfermedades oftalmológicas, renales, vasculares, del sistema nervioso central,
leucemias, tumores o infecciones, pues son una causa de egresos hospitalarios. Pero los adultos mayores tienen un descenso en su funcionalidad una vez que son hospitalizados, y esto los pone en un riesgo incrementado de mortalidad. También trataré de proponer herramientas útiles que estimen este riesgo de muerte intrahospitalaria para plantear estrategias que permitan disminuir estos riesgos que pueden suceder en esta población. Sabemos de los riesgos que hay en el nivel hospitalario. Una vez que ingresa un adulto mayor al hospital, hay una serie de eventos fisiológicos que hacen que pueda tener un desacondicionamiento físico, una inmovilidad y desenlaces que no son esperados y sean el motivo por el que tenga que egresarse a una institución de cuidados prolongados o incluso ya no puedan regresar a su domicilio. Estamos acostumbrados a ver las demandas de atención hospitalaria como el número de enfermedades crónicas presentes en una población. Aquí les muestro algunos datos de cómo la hipertensión en el transcurso de los años e incluso en los últimos 2 años se ha incrementado, teniendo hipertensión arterial más del 60% de los sujetos mayores de 60 años hospitalizados. Y también cómo la diabetes mellitus se ha incrementado en esta población, seguida de problemas de cardiopatía isquémica o valvulopatías o algunas otras alteraciones como nefropatías, enfermedades vasculares periféricas, con porcentajes menores pero también presentes. Sabemos que la acumulación de estos procesos fisiopatológicos en diferentes sistemas pues nos llevan a la comorbilidad en esta población de adultos mayores. La presencia simultánea de múltiples enfermedades es como estamos acostumbrados a ver la atención en salud y en donde los adultos mayores de 70 años tienen un mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. De tal manera que los desenlaces desfavorables no solamente están hacia la muerte, sino también a la discapacidad y a la dependencia que tienen estos sujetos. En un estudio que llegamos a realizar hace tiempo, vimos cómo la diferencia de mortalidad es significativamente superior en aquellos sujetos por arriba de 65 años y la mortalidad pues se explicaba en ese momento solamente por el número de enfermedades presentes. Aquí surge un concepto muy interesante en la atención geriátrica actual, que es un concepto no reciente, pero que ha ido madurando en el transcurso de los años y que se refiere a la fragilidad. La fragilidad entendida como un estado de vulnerabilidad incrementada que resulta de un deterioro de la reserva homeostática que cada sujeto puede tener, pero que lo coloca en un riesgo de sufrir desenlaces adversos a la salud ante uno o múltiples factores precipitantes que pueden tener un origen biológico, psicológico, social o incluso funcional. Entonces, ¿qué papel juega la fragilidad en estos desenlaces desfavorables? Y es algo que hemos ido definiendo en el transcurso de los años. Esta publicación de hace un par de años muestra cómo la fragilidad incrementa el abatimiento funcional durante una estancia hospitalaria. Tomamos a pacientes que ingresan por arriba de 65 años al hospital, les medimos su capacidad funcional en actividades básicas, instrumentales de la vida diaria, como la capacidad para que ellos pudieran bañarse, vestirse, autoalimentarse, trasladarse de una cama al sanitario, mantener el control de esfínteres. Y vimos que los sujetos no frágiles al ingreso hospitalario también presentan un desenlace de deterioro funcional, pero los sujetos que son frágiles tienen 3 veces mayor deterioro funcional. Esto cuando, a pesar de los cuidados óptimos que se brindan durante la estancia hospitalaria, pues va a tener una repercusión en el sitio de disposición de estos sujetos. Y este declive de 3 veces superior en aquellos sujetos frágiles puede ser la diferencia para que un adulto mayor ya no pueda regresar a su domicilio a vivir de forma independiente, con los costos indirectos que esto acarrea, como puede ser que tengan que recurrir a un cuidador familiar o bien a un cuidador remunerado. Y si el sujeto adulto mayor todavía podía mantener niveles de independencia funcional, pues una vez que egresa del hospital, posiblemente ya no pueda ser capaz de preservar su independencia. Otro aspecto que tenemos que reconocer
es cómo la fragilidad incrementa los días de estancia hospitalaria y la mortalidad misma dentro del hospital. Los sujetos que tienen fragilidad tienen un promedio de estancia hospitalaria de 3 días más en comparación a aquellos sujetos que no son frágiles. Y esto también tiene una repercusión en los días de estancia hospitalaria que pueden tener, pero se refleja desafortunadamente en la mortalidad que también pueden presentar en los hospitales. De tal manera que la fragilidad actualmente se reconoce como un desenlace adverso si presentan discapacidad, dependencia, institucionalización o muerte. Y cuando son seguidos estos sujetos después de algunos años del egreso hospitalario, la diferencia entre los sujetos que no tienen estos estados de vulnerabilidad pues es superior en aquellos que tienen esta reserva fisiológica homeostática comentada disminuida. La fragilidad entonces se convierte en un sustrato para todas estas condiciones geriátricas que no se están evaluando de forma rutinaria al ingreso de los sujetos mayores al hospital y que ponen a un sujeto en riesgo de desenlaces adversos también. Sabemos que estos síndromes geriátricos, tales como las caídas, la demencia, el delirium, la depresión, la incontinencia, problemas de polifarmacia, inmovilidad, problemas del sueño, malnutrición, úlceras por presión, pues son mayores en esta población y que tienen desenlaces adversos. Lo que queríamos determinar entonces en estos sujetos era si el número de síndromes o condiciones geriátricas incrementan también el riesgo de mortalidad hospitalaria. Resalto, aunque sea reiterativo, que no es una evaluación rutinaria actual y de ahí la propuesta de que se modifique el paradigma curativo y que incluya a los cuidados de todas estas condiciones geriátricas. Estos sujetos comparten factores de riesgo en común y también pueden asociarse a estos desenlaces desfavorables como la mortalidad. Vean el riesgo relativo, cómo se incrementa en todas estas condiciones geriátricas a pesar del número de enfermedades presentes. Pasaré entonces a nuestra segunda parte de definir qué es un síndrome geriátrico y cómo la suma de condiciones geriátricas puede también ocasionar estos desenlaces desfavorables. Clásicamente, un síndrome se utiliza para agrupar múltiples síntomas que comparten una vía fisiopatológica, pero que tienen una etiología diferente. Como ejemplo, la insuficiencia cardíaca derecha puede dar plétora yugular, hepatomegalia o edema en las extremidades inferiores, y esto puede ocasionar una falla en los mecanismos de regulación hidrostática que es la fisiopatología, pero pueden ser ocasionados por diferentes problemas, un infarto agudo al miocardio, una valvulopatía, una pericarditis, una arritmia, etc. De tal manera que en las condiciones geriátricas, pues estos principios no se aplican del todo y en los pacientes mayores nosotros podemos observar cómo un síndrome geriátrico puede tener una presentación única como un estado confusional o una caída o incontinencia urinaria, y es el reflejo de esta interacción de múltiples vías fisiopatológicas que interactúan para ocasionar este síntoma único y que está ocasionado también por múltiples enfermedades o múltiples factores etiológicos. Aquí vemos un ejemplo de cómo el estado confusional en un adulto mayor puede ser producto de diferentes procesos como que tenga demencia, que esté deshidratado, la severidad de su enfermedad, que tenga alteraciones del sensorio auditivo o visual, efectos de medicamentos por polifarmacia, alteraciones del sueño, y la edad per se también puede ocasionar un factor etiopatogénico en esta situación. El síndrome geriátrico, como nosotros lo entendemos en la atención geriátrica, es este síntoma o combinación fija de síntomas de elevada prevalencia en el adulto mayor, en donde el proceso diagnóstico debe consistir tanto en la búsqueda de una o más enfermedades potencialmente responsables y en la identificación de una variedad de factores de riesgo. Entonces, a diferencia de los síndromes clásicos como los entendemos,
los síndromes geriátricos son la vía final común que vuelve manifiesto el descenso de la reserva fisiológica en diversos sistemas ocasionados por el envejecimiento y la morbilidad múltiple. Este concepto de síndrome geriátrico pues nos ha permitido poderlo extrapolar en la educación de la enseñanza de la geriatría y nos ha dado un marco teórico para la evaluación diagnóstica de estos pacientes mayores. Entonces, cuando nosotros identificamos en una evaluación de población mayor los síndromes geriátricos, al ingreso hospitalario, vean cómo están presentes y pueden tener una proporción en su presencia superior incluso a diabetes o algunas enfermedades como cardiopatía isquémica en una imagen que les mostré previamente. Y estas condiciones geriátricas que están presentes en los sujetos al ingreso hospitalario también de forma única van a tener una repercusión en la mortalidad hospitalaria. Una de las inquietudes entonces que surge es si al ingreso hospitalario y evaluamos estas condiciones geriátricas, ¿cuál podría ser nuestro mejor predictor de mortalidad? La forma actual en la que evaluamos los ingresos hospitalarios, como la presencia de enfermedades múltiples o la presencia actual de condiciones geriátricas. Y en este estudio lo que nosotros tratamos de demostrar era comparar cuál tenía mayor valor predictor para mortalidad hospitalaria, si los índices de comorbilidad o la presencia de síndromes geriátricos. Esta es una población de poco más de 500 sujetos en donde hubo una mortalidad del 5%. Y lo que pudimos determinar es que cuando medimos la comorbilidad a través de esta herramienta que se denomina índice de comorbilidad de Charlson y que nos marca la presencia o ausencia en 16 enfermedades tales como diabetes, hipertensión, cardiopatía, hepatopatía, nefropatía, neoplasias localizadas e incluso neoplasias metastásicas o infecciones crónicas como la presencia de HIV, pues entonces cuando nos da el valor aditivo ante la presencia múltiple de estas condiciones, solamente cuando tienen una puntuación de 5 puntos nos puede predecir la mortalidad. Pero cuando nosotros evaluamos estas condiciones geriátricas, pueden ser incluso de la misma magnitud o superiores para predecir mortalidad hospitalaria, como la presencia de malnutrición al ingreso hospitalario. De tal manera que bajo estos argumentos que hemos ido desglosando, actualmente conocemos que los síndromes geriátricos tienen un efecto en desenlaces desfavorables como la discapacidad, la dependencia, la institucionalización y un incremento también en la mortalidad. De ahí surge la inquietud si la presencia simultánea de síndromes geriátricos también va a ocasionar estos desenlaces. Y entonces, si de forma individual cada uno de ellos tiene un impacto adverso en los desenlaces, ¿qué pasaría si un sujeto tiene múltiples condiciones? Si además de demencia presenta depresión, y si además presenta malnutrición, y si además tiene inmovilidad, y si además tiene úlceras por presión, pues esta presencia simultánea de condiciones geriátricas es lo que se denomina sincoinón. El sincoinón es hacer en común, compartir algo con otro, y este sincoinón geriátrico, pues hasta hace poco se desconocía qué impacto podía tener sobre la mortalidad hospitalaria. Lo que podemos apreciar en esta publicación de hace un par de años es que nosotros evaluamos si la presencia simultánea de estas condiciones geriátricas, el sincoinón geriátrico, nos podría predecir la mortalidad intrahospitalaria, modificando el cuidado actual de salud hacia los cuidados, hacia ver más allá de la enfermedad. Y entonces lo que hicimos es que en todos aquellos mayores que tenían esta presencia simultánea de condiciones geriátricas, lo que evaluamos es la presencia de estos síndromes geriátricos
y evaluamos a todos los sujetos que habían ingresado desde la fundación de la Unidad de Atención Geriátrica Hospitalaria, en donde definimos la presencia de estos síndromes geriátricos como abatimiento funcional, si perdían actividades básicas en la vida diaria, si tenían el uso de bastón o andadera, si tenían a través de un cuestionario denominado de Beck, pues ansiedad, si la autopercepción del estado de salud la consideraban regular o mala, si tenían dependencia severa o total, si se habían caído en el último año, si tenían comorbilidad con una puntuación de Charlson mayor a 5, si había confusión medido a través de una escala de confusión, si había síntomas de depresión por una escala de depresión geriátrica, si había deterioro cognitivo por una escala de evaluación mínima del estado mental, si tenían nula o básica escolaridad, si tenían el estado civil viudo, divorciado o soltero, la fragilidad definida por los criterios de Freud, en donde se requiere la presencia de 3 de 5 condiciones para que un sujeto tenga fragilidad, a saber, pérdida de peso, disminución de la velocidad de la marcha, fatiga por autorreporte, también una disminución en su capacidad para comprimir a través de un dinamómetro o la fuerza de presión, y así podríamos definir ante la presencia de 3 de estas 5 condiciones la fragilidad. Si tenían incontinencia urinaria, inmovilidad, riesgo de malnutrición medido a través de una escala de evaluación de nutrición, si había más de 5 medicamentos en ingesta en ese momento, si había úlceras por presión. De tal manera que así vimos si tenían estos sujetos presencia simultánea de síndromes geriátricos, y aquellos que tenían solamente uno estaban en el grupo 0, los que tenían 2 o 3 en el grupo 1, si tenían 4 o 5 condiciones geriátricas en el grupo 2, 6 y 7 en el grupo 3, 8 y 9 en el grupo 4 y 10 o más pues en el grupo 5. El desenlace que evaluamos es mortalidad hospitalaria e hicimos curvas para determinar mortalidad. Y lo que les voy a mostrar pues es que en 1521 pacientes con una edad promedio de 76 años y en donde en ese grupo hubo 87 defunciones, cómo la probabilidad de morir durante la estancia hospitalaria pues se incrementa significativamente cuando hay más condiciones geriátricas. Y cuando los vemos en una forma más representativa a través de estas barras, vemos cómo los adultos mayores también de 70 a 74 años, pues van a tener, conforme pase, cuando más jóvenes sean las personas, van a tener menos condiciones geriátricas. Y cuando tengan más años, pues se van a ir incrementando la proporción de sujetos que tienen de manera simultánea estas condiciones. Y vean aquí qué proporción de sujetos fallece cuando tienen este número de condiciones geriátricas, que se incrementa importantemente a partir de tener 4 o 5 de estos síndromes geriátricos. Cuando aplicamos los parámetros estadísticos, pues esto no hace más que corroborar que la presencia simultánea de condiciones geriátricas incrementa la mortalidad hospitalaria y que mayor número de síndromes geriátricos, pues identificados al ingreso hospitalario, permitiría dirigir estrategias a este grupo poblacional. Bien, entonces sabemos que actualmente que la sincronía o el sincoinón geriátrico pues incrementa la muerte, y esto tiene una relevancia en los costos de atención en salud. Los costos de atención en salud dirigidos a esta población pueden representar hasta el 30%, y es una población que solamente ocupa el 12 al 15% de las camas ocupadas en hospitalización, pero que consume incluso hasta un 30% del total del gasto dirigido en salud. Lo que se requiere son herramientas útiles que estimen este riesgo de muerte intrahospitalaria para plantear estrategias que permitan disminuir estos riesgos. Traigo esta imagen en donde lo que quiero rescatar es que varios autores en diferentes publicaciones han resaltado que predecir la muerte es difícil y que se necesita tomar decisiones preventivas antes que nos tengamos que enfrentar a tomar estas decisiones de predicción.
El pronóstico, entonces, no está determinado solamente por la comorbilidad del adulto mayor y lo que planteamos es un método de estratificación de riesgo para predecir mortalidad intrahospitalaria en estos adultos mayores y de la misma forma evaluamos en esta población que tenemos todas estas condiciones geriátricas y evaluamos el desenlace de mortalidad hospitalaria. ¿Por qué tenemos que darle una calificación diferente a cada una de los síndromes geriátricos? Pues bien, porque no es lo mismo utilizar solamente bastón o andadera y que tenga un riesgo para alteraciones de la marcha o de mortalidad que tener un estado confusional que posiblemente tenga mayor severidad o alguien que ya tenga una dependencia severa y total, pues el peso que va a tener cada una de estas condiciones es diferente. Así como un infarto es diferente a la hipertensión, pues cada una de las condiciones geriátricas tiene un valor diferente de predicción de mortalidad. De tal manera que nosotros lo que queríamos es asignar a cada una de estas condiciones geriátricas un valor de riesgo que a través de ser identificado nos pudiera dar un valor aditivo de acuerdo al número de condiciones geriátricas presentes, de tal manera que si un sujeto que ingresa al hospital por arriba de 70 años tiene una úlcera por presión y además tiene inmovilidad, pues nosotros referimos que este exponencial B, que es el que nos está prediciendo mortalidad, va a tener 5 puntos, aquí va a tener 8 puntos, que se le resta a 1 porque el 1 es el de referencia, entonces un sujeto que tenga 3 condiciones, por ejemplo, malnutrición va a tener 2 puntos, más delirium va a tener 4 puntos, más inmovilidad va a tener 7 puntos. Ese sujeto va a tener 15 puntos y entonces lo catalogaría en un nivel 3, a diferencia de un sujeto que solamente tenga una autopercepción del estado de salud de mala o regular, pues solamente va a tener 2 puntos y entraría en un nivel 1. Este score geriátrico que proponemos lo que muestra es que le podemos asignar un valor de riesgo a cada una de las condiciones geriátricas para estratificarlos de acuerdo a la presencia simultánea, pero también al riesgo de cada una de estas condiciones geriátricas. Y lo que determinamos es estos niveles para determinar si el nivel 5 tiene mayor mortalidad que el nivel 1. Y lo que encontramos efectivamente es que a mayor peso de condiciones geriátricas, pues la mortalidad se incrementa significativamente. Cuando hacemos las curvas de sobrevida, pues esto se corrobora y nos permitimos actualmente predecir de forma práctica y relativamente sencilla la mortalidad intrahospitalaria con variables que deben ser relevantes para la atención de esta población desde el ingreso hospitalario. Pasaré a esta tercera parte en donde a qué me refiero con el enfoque de paradigma y de los programas que podemos plantear para esta población. Se requieren soluciones complejas para problemas complejos y como hemos ido visualizando, los adultos mayores pues tienen múltiples enfermedades, múltiples alteraciones fisiopatológicas, pero también tienen múltiples condiciones geriátricas. Thomas Kuhn describe en este libro, que cumple su aniversario también hace 2 años, 50 años de su publicación, en la estructura de las revoluciones científicas, él define el término paradigma, que lo pone como modelo o ejemplo y dice que en relación a los paradigmas, considero que estos logros científicos universalmente aceptados durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Pero lo que estamos enfrentando ahora es que el adulto mayor ingresa con comorbilidad, pero ya no explica la evolución que están presentando necesariamente en sus estancias hospitalarias y es por eso que se requiere agregar a este paradigma curativo el paradigma de los cuidados para que entonces nos
permita servir como modelo o ejemplo incorporando estas condiciones geriátricas. De tal manera que la evaluación rutinaria del cincoinón geriátrico en hospitalización tiene el potencial de modificar el paradigma actual de prestación de servicios de la comorbilidad a la metaenfermedad. Bien, pues con estos argumentos previos, pues la idea es plantear estrategias dirigidas a esta población de mayor riesgo a través de un programa de mejora y seguridad de atención en el adulto mayor hospitalario que hemos ido desarrollando a través de una matriz de riesgos que tienen estos sujetos, en donde lo que pretendemos es que haya una disminución en el abatimiento funcional, haya una disminución en pacientes que tienen inmovilidad, así como que el número de caídas disminuya, menor malnutrición, menor delirium, menor polifarmacia, menor fragilidad, menor presencia de úlceras por presión, pero que además mejore la percepción de la calidad de la atención recibida por los derechohabientes y que los resultados obtenidos en salud puedan ser superiores, mostrando también un entorno de seguridad, de satisfacción del usuario y apoyándonos en múltiples eventos de educación como seminarios, diplomados, congresos, etcétera, y a través de estrategias de investigación que se están desarrollando en la unidad. Vemos cómo una vez que implementamos este programa de mejora en el hospital, pues aunque es un análisis solamente comparativo para ver las proporciones que había de estas condiciones como abatimiento funcional, caídas, confusión, fragilidad, inmovilidad, malnutrición, polifarmacia, úlceras por presión, pues vemos cómo a partir de la implementación de este programa de mejora ya hubo un descenso paulatino, pero pareciera sostenido en el transcurso de los años del 2013 al 2019. Y esto pues tendrá una segunda evaluación para determinar si fueron las intervenciones que se aplicaron en cada una de estas condiciones. Aquí les muestro cuál sería el impacto potencial de nuestro programa de atención hospitalaria en el que nosotros podemos ver cómo antes de que hubiera intervención geriátrica, la proporción de sujetos que tenían estas condiciones y cómo una vez que se implementa un programa de atención geriátrica hay un descenso absoluto en el riesgo de presentarlas que va desde un 4% hasta en caídas hasta un 37% en inmovilidad. Cada una de estas condiciones se ha ido consolidando a través de un paquete de intervenciones en donde se implementan una vez que ingresa el paciente al hospital y en lo posible se les da un reforzamiento a las 48 o 72 horas hasta que egresan del hospital, de tal manera que hay un descenso paulatino pero sostenido de estas condiciones en comparación al ingreso hospitalario. Otra columna que quiero resaltar es este número necesario a tratar. Lo explico. Quiere decir que si nosotros hacemos el paquete de intervenciones en 25 sujetos, estaremos previniendo una caída. Si nosotros hacemos el paquete de intervenciones de úlceras por presión, tenemos que aplicarlo en 17 sujetos mayores de 70 años que sean hospitalizados para prevenir una úlcera por presión. Si nosotros hacemos el paquete de intervenciones nutricionales en pacientes mayores de 70 años que son hospitalizados, necesitamos hacérselas a 8 pacientes para disminuir en 1 la presencia de un paciente que desarrolle malnutrición. Este es el significado del número necesario a tratar. ¿Qué importancia tiene esto en términos de costos? Y esto es algo extremadamente importante. Les voy a mostrar solamente 2 ejemplos en caídas y en úlceras por presión. ¿Cuál es el valor potencial de un programa de mejora y seguridad hospitalaria en los adultos mayores? Y aquí rescato el número de hospitales que existen a nivel nacional, que son a nivel institucional más de 250 hospitales.
En un año estamos previniendo con un paquete de intervenciones dirigidos a nuestra población de todos los ingresos hospitalarios 68 úlceras por presión. El costo de tratar una úlcera de presión está calculado a 26,000 pesos. Y esto implica que al haber prevenido 68 úlceras por presión en un año, ahorramos aproximadamente 1,800,000 pesos, el equivalente casi a lo que costaría un auto de alta gama. Y si nosotros evaluamos caídas y hacemos prevención en caídas, el costo de tratar una caída en hospitales de casi 250,000 pesos por los riesgos que implica que un paciente caiga en el hospital, los estudios complementarios y los riesgos como fracturas, cirugía necesaria, pues es el costo. Y si prevenimos 42 caídas en un año, el ahorro anual fue de casi 10,5 millones al año. Estamos hablando del equivalente a un yate de este tipo. Bien, entonces integrando nuestro marco conceptual, pues sabemos ahora que la sincronía de síndromes geriátricos también se asocia con desenlaces adversos. ¿Y cuáles serían nuestras recomendaciones? Pues nuestras recomendaciones serían que las intervenciones tienen también que desarrollarse en algunas otras condiciones de atención geriátrica, como las directrices avanzadas o en un enfoque de cuidados paliativos o las transiciones en el cuidado. En el delirium, en la confusión en el paciente hospitalizado, existen muchas inquietudes de cuánto tiempo deben recibir un tratamiento, cuál es el tratamiento óptimo, cuál es la estrategia de prevención, debe ser farmacológica o no farmacológica. En relación a la demencia, todos los pacientes que ingresan al hospital deben ser evaluados para demencia o depresión. En todos los sujetos, los medicamentos son necesarios, pero debe haber una prescripción razonada en cada uno de ellos. Hay pacientes que consumen múltiples medicamentos que a veces no están justificados o que no tienen una indicación precisa y debe hacerse una revisión de cada uno de ellos. Estas son algunas situaciones que se deben incorporar también para la atención geriátrica y que pueden tener un desenlace adverso si no se evalúan. Un programa de atención en adultos mayores debe tener estas características para que sea exitoso. Debe tener una adecuada calidad en la colaboración por el equipo multi o interdisciplinario. Multidisciplinario es que participan diferentes disciplinas, como puede ser el médico, la enfermera, la nutrióloga, la trabajadora social, el fisioterapeuta, el médico en rehabilitación, pero a veces no existe esa comunicación que hace que un equipo se vuelva interdisciplinario al estar comentando continuamente el manejo de cada uno de los sujetos. Y esta calidad de colaboración pues tiene que incrementarse y fortalecerse. El liderazgo es importante y quizá lo más importante sea transmitir a los que están con nosotros esta misión y esta visión del programa para que ellos puedan también dentro de su actividad cotidiana poder implementar un programa de esta naturaleza. Hay que readaptar las estructuras existentes. No necesitamos en muchas ocasiones pensar en nuevos equipos, en nueva tecnología, sino tenemos que adaptar o readaptar estas estructuras que ya existen para los cuidados de esta población. Finalmente, se requiere financiamiento sin duda, porque llega un momento en el que los costos se incrementan y se requiere una modificación de estas estructuras. Esta necesidad de financiamiento pues es importante y algo que siempre se va a requerir para hacer un cambio en un paradigma es perseverancia. Les quiero decir que el reto de hacer un cambio de este paradigma pues es directamente proporcional a la magnitud del cambio propuesto y querer cambiar la visión actual de un enfoque curativo de los sistemas de atención, incorporando una evaluación que incluya las condiciones geriátricas, pues nos enfrentamos a un gran reto porque la resistencia al cambio pues es
aún grande. Las recomendaciones finales serían que recomiendo a través de esta tesis de que debemos evaluar las condiciones geriátricas, es que nuestra evaluación integral del paciente geriátrico a su ingreso, que incluya comorbilidad y presencia de síndromes geriátricos, debe ser rutinaria, que se requiere establecer programas de evaluación y manejo interdisciplinario hacia la metaenfermedad, hacia los cuidados, hacia ver más allá de las enfermedades como actualmente lo visualizamos, con el objetivo de mejorar la independencia funcional y el bienestar del adulto mayor, mejorando así la calidad de atención. Y que estas estrategias de intervención hospitalaria pues tienen que estar dirigidas al grupo de mayor riesgo de mortalidad, que es el grupo con fragilidad, con estos altos desenlaces adversos como discapacidad, incapacidad, abatimiento funcional, institucionalización o muerte. Y quiero resaltar este mensaje como final, que es con el que iniciamos, que es la atención hospitalaria que integre al 5-INON geriátrico, modifica el paradigma vigente hacia la metaenfermedad. Y todo esto se los comento, pero quiero agregar que el paciente que ustedes tengan enfrente, pues también requiere de otros aspectos que no acostumbramos pensar habitualmente, como pueden ser una práctica basada en evidencias, en donde se integre a la metacognición en el pensar cómo estamos resolviendo los problemas a través de identificar los sesgos de nuestro pensamiento por la heurística, así como de principios éticos. Nuestra práctica debe estar siempre integrada por los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, equidad y justicia para brindar una mejor atención en esta población que demanda servicios. Sería esta la última imagen. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Extraordinaria su plática. Gracias, Abraham. Extraordinaria. Muchísimas felicitaciones, doctora. Hay muchas, no mías, sino de todo, además de mías, de todos los asistentes. Y hay varias preguntas, entonces quizás hay que hacerlo para poder contestar la gran mayoría y todas de manera rápida. Dice la doctora Gloria Reyes, dice, ¿cómo la incontinencia urinaria ocasiona fragilidad en un paciente mayor? Bueno, como veíamos, la fragilidad es una reserva homeostática disminuida que favorece la presencia de otros síndromes geriátricos. El sustrato de la incontinencia urinaria tiene que ser evaluado. Le puedo decir que un paciente puede hacer incontinencia urinaria aguda, incontinencia urinaria crónica. La incontinencia urinaria aguda en un adulto mayor tiene que ser evaluada. La incontinencia crónica, hay diferentes tipos, aquella que es de urgencia, de estrés por rebosamiento o que sea funcional, y cada una conlleva un tratamiento diferente. Lo que sí le quiero comentar a la doctora es que tiene que ser interrogado dirigidamente esta presencia involuntaria de salida de orina, porque si no lo hacemos de forma habitual, muchos pacientes no lo van a referir y se estigmatiza al sujeto que tiene incontinencia urinaria. Yo les sugeriría que un paciente que sea evaluado de forma ambulatoria o en hospital, a todos se les pregunte si tienen pérdida involuntaria, salida involuntaria de la orina, para tratar de evaluar esto y determinar si un sujeto eventualmente también coexiste con la fragilidad. De acuerdo, la doctora Montemayor nos dice, en realidad es de que no se hace hincapié, dice, como usted lo menciona como malnutrición, y la realidad es que no se hace hincapié en un cambio de dieta en el adulto mayor, sino que este va disminuyendo en función de sus limitaciones físicas, pero no porque exista con el médico este tema de enseñanza en el cambio y mejora de su cuestión alimenticia. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Es correcto? Yo opino que más que pensar en dietas, tenemos que pensar en una adecuada alimentación. Una adecuada alimentación que en términos generales
mucha población, y no solamente adultos mayores, sino jóvenes en edad madura, no estamos llevando. Tenemos que pensar en que tengan una adecuada ingesta de macronutrientes, de micronutrientes y de ingesta de líquidos. Recuerden que todo sujeto requiere carbohidratos, proteínas, grasas. Hay establecidos los requerimientos nutricionales en cada una de las poblaciones, pero lo que sí sabemos es que un sujeto puede estar en riesgo de desarrollar malnutrición o malnutrición. Y lo que importa es evaluar estas condiciones para determinar un ajuste en su alimentación y tratar de que sea contextualizada a su cultura. A veces en el entorno de una población periférica pueden tener alimentos de adecuado valor nutricional, pero que no se están utilizando. Recordemos que hay parámetros como el huevo, la leche, las carnes, que son parámetros nutricionales con los que se comparan el resto de alimentos. Y la ingesta hídrica también es relevante. Excelente, hay muchas preguntas. Entonces, a ver, el doctor Tomás Martínez nos pregunta, ¿qué opina? Bueno, más bien dice que algún programa para atención o entrenamiento de familiares para disminuir la ocupación hospitalaria. Sí, se tiene que rescatar esta parte del equipo multidisciplinario a través de los profesionales como trabajo social, en donde ellas pueden involucrar a los familiares para los cuidados ambulatorios. El hospital tiene que empezar a verse como una escuela también, en donde durante la estancia hospitalaria el familiar pueda aprender cómo empezar a cuidar a sus familiares. Hay programas, hay textos, algunos que pueden acceder. El Instituto Nacional de Geriatría ha montado algunos textos de apertura libre para que puedan ser descargados y tengan apoyo los familiares en el cuidado de los mayores. Doctor, hay unas estrategias que podemos incluso implementar para esos adultos mayores. Yo recuerdo que me tocó vivirlo, como en el caso de los adultos mayores tenían el problema de que no sabían si se habían tomado, se les olvidaba si se tomaban el medicamento o no. Y entonces a una persona, quien por cierto vamos a invitar acá, y generó un encapsulado. Era un rollo de todos los medicamentos que tenía que tomarse, señalando mañana, tarde, noche. Y entonces él iba jalando y abriendo su bolsita, y entonces si se le había olvidado, pues ahí se podía dar cuenta, porque decía cuáles eran, al tomar el de la tarde significa que no se había tomado el de la mañana, perdón, al tomar el de la mañana, el de la tarde significa que no se había tomado. Sí. Pero maneras que podemos llevar a cabo para simplificar este tema. Y esto va en relación a la pregunta de la doctora Jardón. Dice, el apoyo en redes sociales hacia el adulto mayor, ¿cómo está conformado y existe? En relación a su primer cuestionamiento, resaltaría que los olvidos no son un componente normal del envejecimiento. Eso tiene que ser erradicado. O sea, los olvidos pueden representar una condición geriátrica y que actualmente se reconoce como las alteraciones cognitivas o los trastornos neurodegenerativos primarios como la enfermedad de Alzheimer o las enfermedades vasculares como una causa frecuente de estos cambios cognitivos. Entonces, todo sujeto mayor también se recomienda un tamizaje de su estado cognitivo para ver si tienen un cambio en su cognición, que no solamente incluye la memoria, sino el lenguaje, el reconocimiento de objetos y funciones ejecutivas que tienen que ser evaluadas. Y por otra parte, en relación a las tecnologías para la administración de fármacos, pues tenemos muchas alternativas ahora. Tenemos los pastilleros, hay aplicaciones que recuerdan o tienen alarmas para utilizarlos. El futuro está hacia las polipíldoras, en donde en una sola píldora incluye el antihipertensivo, el medicamento para la glucosa, el medicamento para el colesterol, y en una sola pastilla puedan ingerir múltiples medicamentos. En relación a este aspecto de las redes sociales, pues les quiero resaltar que las redes familiares y el apoyo social de un sujeto adulto mayor es de extrema relevancia. O sea, incluso para la alimentación y muchos de los síndromes geriátricos se relacionan uno con otro. O sea, puede haber alteraciones cognitivas, malnutrición, alteraciones de la marcha, pero piensen en un sujeto que tiene ya limitaciones cognitivas o que tiene limitaciones para poder ir a hacer sus compras o el acceso a los recursos para la alimentación, pues va a tener mayor limitación en su estado nutricional. Y las redes sociales, las redes familiares, las redes con vecinos cobran una relevancia
cada vez mayor, de tal manera que el mantenimiento de redes familiares es muy importante para preservar la salud integral de un sujeto mayor. La salud actual, como la conocemos, tiene que ser incorporada a el estado funcional de esta población. Actualmente se reconoce que el estado funcional de el adulto mayor es un marcador integral de salud. Dependiendo la capacidad funcional que tenga un sujeto mayor, podemos saber en forma global su salud también. Excelente. Lo felicita José Córdoba, Josafat Zárate de Oaxaca, Rocío Rivera de El Salvador. Lo felicitan. Y bueno, muchas felicitaciones más. La Muchas doctora gracias. Montemayor dice, todos llegaremos de alguna manera a la vejez más o menos feliz, de acuerdo a nuestra educación y a muchos factores. ¿Cómo y dónde, de acuerdo a nuestro nivel educativo, puede establecerse esta educación para geriátrica? Bueno, miren, qué interesante porque sí es cierto, o sea, todos queremos vivir mucho, pero nadie quiere llegar a viejo. Esa es una realidad. Entonces el envejecimiento no tenemos que verlo como algo al final de la vida. El envejecimiento empieza desde que nacemos y en la edad madura es donde podemos tener una etapa crítica para saber cómo vamos a llegar a la edad avanzada. Había una doctora en los Estados Unidos que decía, comemos mucho, dormimos poco, manejamos muy rápido, fumamos mucho, y en estos aspectos, si todos esos cambios en hábitos se pudieran modificar, seguramente la calidad de vida en la etapa final sería mayor. Desafortunadamente, este sueño que tenemos de llegar a cierta edad, que cada uno puede pensar 80, 85, 70 y ya no despertar, lamentablemente no sucede. Mucha de nuestra población pasa 3 o 4 años dependiendo de terceros y con una limitación importante en su calidad de vida. Excelente. Al doctor Basurto de Veracruz le pregunto, ¿cuál es el déficit nacional de geriatras en hospitales del sector? Exactamente el número no se lo podría decir, pero pienso que es mayúsculo. O sea, estamos hablando de que médicos geriatras certificados, probablemente al momento actual somos menos de 600 y tenemos una limitante. Pensemos en el número de hospitales, solamente que comenté que hay más de 250 hospitales y no hay recursos humanos aún para la atención de esta población. El doctor Mainero lo felicita, dice, ¿qué porcentaje de pacientes ha observado como pacientes abandonados y qué repercusión tiene esto? Es uno de los síndromes geriátricos también que quizá no abordamos mucho, pero existe el abuso y el maltrato. El maltrato podría ser este abandono en el que se encuentran y puede ser en uno de cada 200 pacientes hospitalizados que nosotros vemos en donde son llevados y que pues a veces los llevan para el fin de semana o los llevan para una etapa de vacaciones de la familia o los llevan para las fechas festivas como la Navidad, el Año Nuevo o el 15 de septiembre y los dejan, los abandonan. A diferencia del abuso y del maltrato que hay en el niño, pues en el adulto mayor todavía hay un largo trecho por recorrer, aunque ya existe una cartilla de los derechos para las personas mayores, que es un avance muy importante, pues tiene que ser evaluado. El maltrato en el adulto mayor no solamente es el abandono, puede ser el maltrato psicológico, verbal, sexual, económico, y hay diferentes formas de evaluar el maltrato también. La doctora Alicia Villeda, ¿existe una relación importante entre las alteraciones de deglución, habla y la presencia de demencia? Sí, más dependiendo de la etapa en la que se encuentre el adulto mayor y el tipo. En aquellos problemas de demencia ya moderada o avanzada, puede haber alteraciones de la deglución y esto es muy importante, doctora, porque pueden tener un paso de alimento hacia la vía respiratoria y ser una causa frecuente de infecciones respiratorias bajas. Esto lo puede ver a veces por estudios de imagen, como una radiografía con un trago de bario, en el que puede haber paso de pequeñas cantidades del medio de contraste a la vía respiratoria, pero va a depender también de la etapa. En aquellos leves seguramente no lo va a encontrar, pero en aquellos moderados o en las etapas ya de postración de los pacientes con demencia sí lo va a ver, y en aquellos problemas vasculares también lo van a presentar. El doctor Pedrosa dice, ¿usted qué opina de que existan instituciones exclusivas de atención geriátrica? Aquí en Jalisco están desarrollando uno importante, ¿eh? Instituciones de atención en salud, ¿habla de asilos?
No, 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 de Posiblemente. instituciones de atención geriátrica. Aquí está, en Jalisco están haciendo un instituto de atención exclusivamente geriátrica. ¿Usted qué Bueno, opina pues que sean estos institutos que así como está el INP y otros institutos, existan hospitales de exclusivamente atención geriátrica? pues es una realidad. Creo que nuestra forma de ver la atención en salud fue determinante en el siglo pasado en ver a los sujetos como por órganos. Si vemos, hay un instituto del corazón, hay un instituto del cerebro, instituto de neurología, hay un instituto de... pero esto tiene que cambiar. La atención ahora tiene que ser de una manera horizontal, en donde posiblemente los diferentes especialistas tengan que coexistir en determinadas situaciones, enfermedades de la mujer, en donde entren los endocrinólogos, los reumatólogos, los medicamentos de diferentes disciplinas, enfermedades del sistema nervioso, en donde haya neurocirujanos, neurólogos, rehabilitadores, terapistas del lenguaje. Entonces, la geriatría es un área que tiene que verse de forma transversal, en donde no solamente se está viendo un órgano, se está viendo al sujeto de forma integral en los aspectos biológicos, psicológicos, social y funcional para tratar de integrar esto. ¿Qué opino? Es una necesidad. La realidad es que es una necesidad y hacia allá tiene que incorporarlo. Que sean exclusivos o no, bueno, pues puede haber hospitales híbridos como empiezan a existir, como hay modelos ya en donde tienen pabellones de geriatría que coexisten con el resto de las especialidades. Exclusivamente centros de alta especialidad, pues también se requieren porque seguramente serán los generadores del conocimiento que permita la implementación de políticas públicas para extrapolarlas al resto del sistema, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo en un tercer nivel. La pregunta de Jesús Mateos va ligada al doctor Ulloa. Dice, ¿existe una nueva clasificación de las edades de acuerdo a la OMS, especialmente a los adultos mayores? ¿O a partir de qué edad, 50, 60, 70 años, inicia la edad geriátrica? Esto en términos históricos tiene que ver a veces con los sistemas de pensión. Recordemos que en Alemania surgen estos sistemas de pensión para determinar en qué momento se retiraba alguien. Bajo este esquema se definió una edad en ese momento, pero que ha ido modificándose. Y creo que hay diferentes tipos de edades. O sea, tenemos la edad psicológica, la edad funcional, pero la edad cronológica es la que más se entiende porque tenemos un punto de inicio y en qué momento estamos. La edad cronológica en algún momento y de acuerdo al contexto, pues podría ser por arriba de 65 años como lo marca la OMS, pero si ponemos 65 años en Japón, en donde la expectativa de vida es de 84 años, 86, posiblemente ellos sean muy jóvenes. Y si lo ponemos en Haití, 65 años, pues ahí sí serían viejos. Han surgido diferentes clasificaciones de edad, decíamos viejos jóvenes de 65 a 75, viejos viejos de 75 a 85, viejos muy viejos mayores de 85, pero ahora nos encontramos ante los centenarios, que ya hay mayores de 100 años, y estamos entrando a los supercentenarios, que son mayores de 110 años. Muy bien. Entonces, incluso para determinados parámetros de atención o beneficio social, la edad es determinante de acuerdo al Estado. Para acceder a una cartilla de apoyo social pueden ser 68, 70. De Entonces, acuerdo, depende mucho de la funcionalidad del sujeto. la doctora Greti Montesinos, en los adultos mayores es importante administrar suplementos vitamínicos si no consumen adecuadamente los alimentos naturales, considerando esto de mala polifarmacia. Nuestro organismo es extraordinario, maravilloso. Si consume una alimentación adecuada, puede tener los requerimientos. Hay cambios importantes en la alimentación de los adultos mayores porque uno de los órganos que se afecta primero es el olfato. Ellos tienen disminución en el olfato y los alimentos les saben igual. Y solamente a veces con modificar la consistencia o con ponerles más aromatizantes pueden mejorar la ingesta. Si hay... Jesús Capi nos pregunta, ¿se debe manejar cognitivamente al paciente geriátrico que se va a someter a cirugía? Es algo que vimos en una imagen de las directrices anticipadas en los pacientes que están, perdón, en la imagen que vimos una agenda para problemas en hospitalización venía algo sobre cirugía y efectivamente la valoración preoperatoria
actual está enfocado al perfil de riesgo cardiovascular, pero no incluye algunas otras condiciones que son relevantes en la población geriátrica, como el estado cognitivo, que puede desarrollar un estado confusional después de la cirugía, o puede evaluar anemia, alcoholismo o algunas otras condiciones que sabemos que van a repercutir. La valoración geriátrica preoperatoria debe ser incorporada paulatinamente en esta población. A propósito, el doctor Muñoz, a propósito del déficit de geriatras, ¿cuántos geriatras debería tener un hospital general de zona para llevar esos scores geriátricos? Pues uno con muchas ganas. Yo le puedo decir que en el hospital de especialidades, que es un hospital de tercer nivel que tiene 340 camas sensables, su servidor es el único geriatra. Entonces estamos hablando del déficit de geriatras. Claro, eso no implica que tenga que haber un solo geriatra que además vea la consulta, haga el seguimiento de los pacientes hospitalizados, pero un solo geriatra, como en el hospital, su servidor es el que evalúa a todos los ingresos hospitalarios para determinar a través de estas herramientas de tamizaje e implementar las intervenciones con el equipo de enfermería o de nutrición y trabajo social cuando contamos con ese recurso. Carlos de la Garza, su experiencia, ¿cuál sería el manejo para prevenir úlceras de decúbito en un paciente con un ABC en un hospital público debido a la falta de personal suficiente e insumos? Ok, les comentaba que el hospital tiene que verse como una escuela y tenemos una serie de intervenciones que están bien definidas. Uno, movilizar al paciente de cúbito lateral, supino de izquierdo-derecho y cada 2 horas. Identificar sitios de presión cada 24 horas, lo que son talones, espalda baja, sacro, región de los codos, incluso la región occipital, que son los sitios en donde se pueden formar. Lubricar la piel cada 24 horas con una crema humectante que no tenga alcohol, porque el alcohol reseca la piel. También evitar la humedad a través del pañal, porque esto puede generar maceración de la piel. También mejorar el estado nutricional desde el ingreso hospitalario o preservarlo. O sea, no dejar a los pacientes como rutina en ayuno desde que están ingresados en urgencias e ir evaluando estas intervenciones de forma periódica. Tenemos un paquete de intervenciones en úlceras de presión que se trata de hacer de forma rutinaria en estos pacientes, pero el familiar tiene que cooperar, o sea, y tiene que ser educado en los cuidados que va a llevar en casa. El personal de salud está sobrepasado y entonces tenemos que aprovechar, aunque la palabra no sea la adecuada, tenemos que aprovechar el apoyo de la familia que también tiene mucho interés, así como todos los médicos que estamos trabajando en la salud de los pacientes, en que se recupere y pueda regresar a la mejor condición a su casa. Dice, en el tema de hidratación, a veces es difícil hidratar a los adultos mayores que no permiten la ingesta de líquidos. En este aspecto, ¿cómo podemos manejarlo para evitar la deshidratación? Muy importante porque estamos acostumbrados a hidratarnos tomando vasos de agua o de una botella o un vaso y vemos que no consumen lo suficiente. Pero si alguien ya no está consumiendo la cantidad adecuada y ustedes se apoyan en el transcurso de 15 minutos, darle 15 mililitros, que equivale a una cuchara o 2 cucharas, y se lo están haciendo cada 15 minutos, vean, en el transcurso de 1 hora estamos llegando a 60 mililitros. Y en el transcurso de 10 horas llegaríamos a 600 mililitros. De tal manera que hidratar a un paciente, pues, aunque requiere tiempo, puede lograrse a través de la continuidad en la hidratación. El doctor Reyes, ¿este psicoinón geriátrico puede ser aplicado como pronóstico en un paciente que será sometido a cirugía? Definitivamente, el hospital de especialidades, el 60% de los pacientes que ingresan van a ser sometidos a cirugía, se les hace una evaluación del cincoidón geriátrico y podemos determinar, pues, potencialmente cómo pudiera ser su desenlace en el hospital. ¿En qué momento es conveniente la intervención del equipo de cuidados paliativos de las personas adultas mayores hospitalizadas? El doctor Gama de Oaxaca. Doctor Gama, mire, los cuidados paliativos en nuestro país es un reto también pendiente. Necesitamos fortalecer esta zona. Los cuidados paliativos no son el manejo del dolor, o sea, no son los últimos días del sujeto. O sea, los cuidados paliativos son toda una filosofía que integra cuidados espirituales, familiares de la enfermedad. O sea, es toda una filosofía los cuidados paliativos. Por definición, se ingresa un paciente a cuidados paliativos cuando tiene una expectativa inferior a 6 meses. Cuando usted puede ver
que un paciente tiene un tiempo menor a ese, pudiera ser ingresado a los cuidados paliativos. Pero en nuestro entorno, lamentablemente, solamente vemos estos enfoques del dolor o terminales, y tenemos que ampliar esta visión para hacerlo holístico, integral, y tenemos que llegar en algún momento al hospice. El hospice es un lugar en donde los adultos mayores sabemos que van a fallecer y pueden estar ahí solamente una semana, 2 semanas, pero que integren todos los cuidados, incluidos espirituales, religiosos, etcétera. La doctora López dice, magnífico trabajo. El Comité de Envejecimiento ha llevado varias peticiones a la Cámara de Diputados solicitando presupuesto y nada. En el Estado de México hay varios geriátricos y se da atención multidisciplinaria, pero es difícil llegar a ellos y son pocos. Y las siguientes tiene que ver, dice la doctora Samuel, dice, los pacientes geriátricos en su gran mayoría son personas solas y que la familia no se hace responsable de su atención y seguimiento. Y esto va ligado a lo que comenta Miriam Cachón, que dice, ¿cómo prevenir el síndrome de fragilidad? ¿Su opinión, doctor? Sí, mire, afortunadamente en el país podríamos pensar que tenemos 3 poblaciones de adultos mayores: sanos, frágiles y enfermos. Afortunadamente, la gran mayoría de nuestros adultos mayores aún son sanos, pero cuando ya tienen esta fragilidad o están enfermos, pues sí pueden tener un abandono. Y la estrategia de prevención de fragilidad e incluso la reversibilidad de la fragilidad, porque antes se pensaba que era una condición ya irreversible, pero ahora hay información de que un sujeto frágil podemos volverlo prefrágil, y tenemos que verlo como un espectro que va del robusto, pasando por el frágil, el que se desliza, el que tiene falla para recuperar y llega a la muerte. En este espectro de descenso fisiológico, lo que quisiéramos es retardar la fragilidad o prevenirla. Y las dos estrategias bien demostradas al momento actual para prevenirlo son la adecuada alimentación y la actividad física. Y para cada uno de ellos podríamos llevarnos un rato explicando cada uno. Doctora Espinosa dice, los principales problemas de la población geriátrica es el número de los medicamentos que requieren y durante la polifarmacia y durante la hospitalización los errores de medicación son los más frecuentes y son costosos también. Al egresarse, olvidan los médicos enviar todos los medicamentos que tenía el paciente y el paciente puede regresar al hospital por la falta de medicamentos. Integrar los cuidados paliativos en esta etapa es muy importante. Emma Leiva dice, la vasculitis infecciosa o profunda en el anciano asociada a microtrombosis cerebrales, ¿han ustedes podido identificar qué tan frecuente es en pacientes asociados a COVID? No tendría ese dato tan específico, pero bueno, hay información, incluso hay revisiones del último mes muy interesantes del efecto vascular cerebral por microtrombos a nivel del sistema nervioso central y que han sido publicados en los últimos 30 días en relación al impacto del COVID en esta población. Norma Aguilera dice, un paciente geriátrico es muy difícil que cuide su dieta, simplemente no están dispuestos a sufrir ninguna dieta. ¿De qué forma lograr que coman lo adecuado y evitar las costumbres de tantos años? Bueno, también en este aspecto hay que determinar el pronóstico que tenga un sujeto, porque si el pronóstico del sujeto mayor es de 3 meses, pues yo le sugeriría que coma lo que quiera o lo que se le antoje. O sea, ya no va a modificar el pronóstico o la alimentación. Pero si estamos hablando de una expectativa a largo plazo o de alguna condición médica en la que se deba modificar realmente la alimentación, pues tenemos que explicarle. El paciente educado es el que mejor responde, y el paciente en el que se puede generar esta relación de confianza médico-paciente, en donde haya una corresponsabilidad y que se pueda empoderar, él puede tomar las decisiones. Y actualmente la medicina tiene que ser una toma de decisiones compartida, en donde el sujeto evalúe estos riesgos y beneficios de una u otra cosa y él tenga la libertad de decidir. O sea, si alguien quiere seguir fumando, puede seguir fumando, pero que sepa los desenlaces adversos que puede tener. De acuerdo. ¿Qué tan recomendable es el uso del colchón de presiones alternas para la prevención de lesiones por presión? Es una de las estrategias que se utiliza cuando ya hay úlceras por presión o hay una inmovilidad total, el uso de colchones de presión alterna. En estos, le puedo decir que el más sencillo le puede funcionar porque el costo es diferente de acuerdo a la calidad del mismo, pero es una estrategia. Lo que no recomendaría son los colchones que tienen como forma de cartón de huevo. Tampoco utilizar donas.
o sea, porque ejercen mayor presión en la periferia que nosotros queremos proteger y eso ocasiona mayor isquemia, y que además utilicemos en la medida de lo posible la lubricación y dependiendo del grado de úlcera por presión. Por poco de úlceras grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, las 4 tienen que referirse y tratarse por el cirujano. Las grado 3 es un manejo compartido y ver si están o no infectadas. Las grado 2 es donde se pueden utilizar los hidrocoloides y las grado 1 pues tratemos de que no progresen a un grado mayor implementando todas estas medidas que hemos comentado. ¿Es mejor usar en ellos antidepresivos o antipsicóticos? ¿Y cómo combinarlos con sedantes para evitar los estados psicóticos nocturnos? O sea, todo tratamiento tiene una indicación y una justificación. O sea, y debe haber una prescripción razonada. Si hay una indicación de un antidepresivo es porque ya se documentó que hay depresión a través de los criterios diagnósticos de depresión mayor, que es tristeza la mayor parte del tiempo, pensamientos de anedonia o pensamientos de ya disminución en el placer, y la presencia de 4 o 5 más de los criterios menores, como puede ser alteraciones del sueño, del apetito, la concentración, pensamientos recurrentes de muerte, etcétera, en la que integremos. El uso de antipsicóticos tiene que haber un cuadro, una justificación para su uso, de tal manera que los tratamientos no son generales, son individualizados, pero bajo principios de prescripción razonable. Ok, doctor, ahí hay un tema con los adultos mayores. La ley sí prevé el que si los abandonan hay una sanción para quienes están a cargo de ellos, si los abandonan, es parte de una norma oficial mexicana incluso. Pero ¿usted realmente cree que se está haciendo lo necesario? Que realmente se está, yo digo, yo conozco, me he topado en los juzgados si acaso un caso que se ha judicializado por haber abandonado a un adulto mayor. La autora Zamudio dice, a ver, que estamos haciendo lo suficiente, o son las leyes, o sí están las leyes y no lo ejercemos. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su experiencia? Es algo que tiene que ir cambiando desde un trasfondo cultural. Mire que hay sujetos mayores que han sufrido este abuso o maltrato en el hospital, en donde se han acudido a las instancias correspondientes y en donde en último término el mismo paciente es el que decide ya no continuar, porque sabe que va a regresar a su domicilio y sabe que son su familia y sabe que de alguna manera puede sufrir mayor maltrato. Entonces, esa es nuestra realidad y que tendrá que ir cambiando. Sí, y todos tenemos que participar. Vaya, si yo me doy cuenta de un caso que ocurre con mi vecino, pues tendré que hacerlo. O yo como médico en urgencias me doy cuenta que atiende un paciente de esas características, tendré que notificarlo. Y no todos los hospitales, a pesar de que nos lo identificamos, lo notificamos. Y creo que es la labor que tenemos que llevar a cabo todos día a día. Y el que yo lo notifique no significa que esté denunciando en hecho. Yo hago de conocimiento al Ministerio Público y él llevará la investigación. Yo sospecharé de un caso, es lo que estoy notificando y creo que es un tema que también los médicos deben de trabajar al respecto. La doctora Montesinos de Perú nos pregunta, la obstinación terapéutica, la encarnización con el paciente geriátrico, su opinión. La obstinación ahora se conoce como la futilidad terapéutica, pero tiene que ver con un análisis de decisión clínica. Este análisis de decisión clínica pues requiere identificar primero a qué nos referimos con un análisis de decisión clínica. Tenemos que desglosar análisis de decisión y clínica. Decisión es tomar una vía entre dos opciones posibles y de cada una de ellas saber los desenlaces o no. Si nosotros sabemos los desenlaces que va a tener a pesar del tratamiento, pues entonces no deberíamos utilizar ese tipo de tratamientos. Les puedo comentar que mucho de la futilidad, obstinación o encarnizamiento terapéutico, que es el término que ya no, que deberíamos ir dejando de utilizar, es a veces por una forma defensiva y una falta de comunicación con el mismo paciente. La población ya no quiere los tratamientos invasivos, la población ya no quiere llegar a los hospitales a fallecer. La población prefiere fallecer en casa, acompañada de sus familiares, en otro entorno. Lo que nosotros tenemos que brindar en cada encuentro que tengamos con los pacientes es tener esta comunicación, este contacto, esta relación, para que desde el primer contacto en donde seleccionen a su proveedor de salud
podamos nosotros ir planeando el futuro y que en el momento en el que llegue sepamos bien que ese sujeto no quiere un ventilador, que ese sujeto no quiere otro tipo de tratamiento Exacto. invasivo. Doctor, nos vamos ya con las últimas 3 preguntas. La doctora Concepción Palacios, ¿cuál es su recomendación para liberar presión cuando el paciente se le moviliza fuera de la cama, cuando lo sientan? Bueno, hay estrategias, digo, desafortunadamente no tenemos grúas en los hospitales públicos, esa sería una estrategia, pero el personal de enfermería pues tiene que movilizarlo, primero sentarlo y se pueden utilizar las mismas sábanas clínicas para trasladar al paciente. Eso implica pues un esfuerzo por los que estén acompañándolo o el apoyo del equipo de camillería que pueda tener alguna otro hospital. Recuerden que el estar sentado también puede generar úlceras por presión porque los pacientes pueden estar sentados cantidad de horas y hay úlceras por presión también en los pacientes que se quedan sentados porque no se están movilizando. Entonces tienen que movilizarse aquellos sujetos y por la noche al menos cada 4 horas también. En un paciente de 85 años diabético nefrópata que presenta bradicardia manejado con CORD, ¿se debe suspender o cambiar? Hay que ver la indicación del Concord. O sea, habitualmente el bisoprolol se utiliza para problemas cardíacos. Hay que ver cuál es la justificación de su indicación. O sea, si tiene alguna patología previa, pero no se debe modificar si hay una justificación en su uso. La polifarmacia actualmente en los adultos mayores la definimos de diferentes maneras y esto me gustaría transmitirlo. O sea, la OMS dice que es la ingesta de más de 3 medicamentos. Sin embargo, en la mayoría de los estudios epidemiológicos de polifarmacia en adultos mayores consideramos que son de más de 5 medicamentos para decir polifarmacia. Pero un paciente puede estar tomando 8 y si están justificados no sería polifarmacia. O sea, si tiene diabetes, hipertensión, cardiopatía, osteoartritis, alguna enfermedad inmunológica y ya son 8 los que toma, pero hay una justificación para su prescripción, estaría razonado. Pero a veces vemos pacientes que solamente tienen una enfermedad y tienen 8 medicamentos, incluidos los que compra por televisión, ¿verdad? O sea, y Exacto. entonces se llenan de Sí, más las fármacos. hierbas y más todo eso. La doctora Teodula, actualmente es la última doctora, actualmente el paciente tiene pocas posibilidades de ser atendido por un geriatra debido a la falta de especialistas. ¿Usted qué opina? ¿Qué sugiere? Pues es una realidad, o sea, es una realidad. Una de las inquietudes que existen a nivel nacional e internacional es que requerimos más geriatras o médicos sensibilizados en la atención geriátrica. O sea, y creo que la apuesta tiene que ir en el segundo sentido. O sea, nosotros como geriatras tenemos la obligación de ir geriatrizando, entre comillas, aunque el término pues también está discusión, en donde paulatinamente vayamos sensibilizando al personal de salud que otorga atención primaria, médicos familiares, médicos generales, médicos especialistas troncales, como puede ser la medicina interna, que conozcan los principios en la atención geriátrica, los incorporen para una mejor población. En el corto plazo o mediano plazo, pensar que va a haber geriatras para la atención de esta población, pues no es real. Y esto también es en otros países. En Estados Unidos, el número de egresados que aplican para residencias en geriatría está disminuyendo. O sea, y esa es una realidad que se está dando en todos los países. Doctor, nos piden mucha gente sus datos. Sé que lo dejó al final de su presentación, pero ¿nos los podría repetir? Sí, claro, mi correo electrónico en minúsculas es J de Juan, C de Carlos, G de García, C de Cruz, M de Medical y D de Doctor. Ajá, arroba gmail.com. Pues ya, de Gmail.com. acuerdo, gmail.com. Bueno, pues ya tienen los datos del doctor. Además, nosotros con mucho gusto los podemos, nos lo hacen llegar y los contactamos con mucho gusto. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Qué faena nos dio aquí del tema geriátrico de su investigación. Y estoy convencido que así como usted hizo esta investigación en geriatría, cada servicio debería hacer lo mismo, porque estoy seguro que mucho del sistema de salud en México y en Latinoamérica tiene que cambiar. No puede seguir haciéndose las cosas como hace 50 años. O sea, hay que innovarlas, mejorarlas. Y bueno, usted nos acaba de poner el ejemplo de cómo hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quiera dar a los médicos, a los profesionales de salud? Agradecer a todos ustedes que hayan estado
la mayoría casi hasta el final de esta plática. Creo que nos enfrentamos a retos actuales, pero nuevamente repito, cambiar estos paradigmas y estos retos pues requiere una participación continua y una comunicación entre los profesionales. Y seguramente haciéndolo y apoyándonos como en este tipo de actividades que existen a través de licenciado Abraham, seguramente paulatinamente conseguiremos modificar la forma en que estamos brindando nuestra atención. Muchas gracias. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron de diferentes países, México, Estados Unidos y por supuesto Latinoamérica. Muchas veces me han dicho, oye Abraham, parece que no pones atención cuando estás viendo para abajo, pero estoy viendo el Facebook, las preguntas que nos hacen de Facebook a este mismo webinario. Estoy en ambas cosas, pero siempre muy atento. Y al final, decirles que esta plática está grabada y pueden acceder a ellas en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y ya también en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, ponen Medical Legal Center, buscan al doctor Juan Carlos y pueden volver a ver la plática, compartirla, esto vale la pena que más médicos la vean y la escuchen. Les recuerdo nuestro programa el día de mañana, tenemos a la doctora María Concepción Méndez Gómez y nos hablará qué es el bienestar animal. Esto a raíz de que muchos médicos han preguntado, que los pacientes a su vez les cuestionan sobre el manejo de mascotas, si transmiten no el COVID, etcétera, qué cuidados. Bueno, pues aquí van a saber todo para que puedan informarlo a sus pacientes. Les reitero que nos ayuden a su vez a invitar a más profesionales de la salud. El link es el mismo, siempre es el mismo, no cambia. Ustedes ya saben que es el link todos los días de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Aquí nos tienen. No me queda más que agradecer a todos de antemano. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, como siempre, de lunes a viernes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Luego, hasta mañana. hasta luego. Buenas noches a todos. Igualmente, excelente noche.